Saludo cordial y grandes bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas. Me gozo en el Señor en poder saludarte, en saber que estás bien, saber que el Señor te cuida, protege y te lleva en el centro de su corazón. Estamos orando por cada una de vuestras peticiones. Por favor, oren también por nosotros. Este video contiene la lección en su versión comentario día por día, lección número 8, titulada La Ley del Pacto. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchísimas gracias, eterno Dios, por darnos el privilegio de ser llamados a tu gran salvación. Te suplicamos, oh Señor, el perdón de nuestros pecados, la dirección de tu Santo Espíritu, para que podamos comprender el mensaje que tú nos has enviado y ponerlo en práctica y además compartirlo con poder. Gracias por escuchar nuestro clamor y por responder cada una de nuestras peticiones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado. La ley del pacto. Texto para memorizar. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Debemos tener en cuenta que Dios siempre ha sido fiel y por medio de su palabra nos ha manifestado que sus promesas son reales. Sin embargo, debemos saber que también se nos ha encomendado una labor, y aunque nuestra salvación es dada bajo la sangre de Cristo o la gracia de Cristo, hay unas normas y conductas hechas para nuestro beneficio que debemos seguir de corazón para acceder a esa promesa del pacto y a la redención eterna. Esto no quiere decir que el Señor tenga preferencias o que nos ponga obstáculos en el camino para no alcanzar la meta de la salvación. Todo lo contrario, lo que Dios ha dispuesto para nosotros está siempre relacionado con el propósito divino de darnos vida en abundancia, vida eterna. Por lo tanto, es la fe, el amor y la fidelidad del Señor la que nos lleva a no dudar de lo que Él ha prometido y a obedecer sus mandamientos. Con base en esto, la lección nos hacía referencia a que Dios solo desea llevarnos por caminos seguros, donde nuestra vida espiritual pueda verse fortalecida a pesar de las dificultades que se nos puedan presentar. Además, nunca ha sido ni será su finalidad tentarnos para probar nuestra fe. Dios no tienta a nadie. La tentación es el medio utilizado por Satanás para alejarnos de Dios si así se lo permitimos. Por tal motivo, mis hermanos y mis hermanas, el Señor nos ha dejado su ley para que al emprender nuestro viaje por el camino hacia la salvación podamos estar seguros sin importar los problemas o dificultades que podamos acarrear, seguros en su providencia, seguros en su salvación. La Biblia nos deja muy claro que amar a Dios también significa obedecerle. La obediencia es el resultado de un amor sincero que no se forja de la noche a la mañana, sino mediante un acercamiento constante a la palabra de Dios. Un desarrollo fiel del ejercicio de la oración, es decir, crecer constantemente en la comunicación, en la comunión con el Señor. Y cada vez que nos relacionamos más con Dios, crece en nuestro ser su carácter. El libro Nuestra elevada vocación, página 346, nos dice: confiando en Dios, debemos adelantar firmemente. Debemos realizar su obra sin egoísmos, dependiendo humildemente de Él, colocándonos nosotros mismos y nuestro presente y futuro bajo sabia providencia,
manteniendo el principio de nuestra confianza firme hasta el fin, recordando que no recibimos las bendiciones del cielo a causa de nuestra propia dignidad, sino por los méritos de Cristo y nuestra aceptación a través de la fe en Él, de la abundante gracia de Dios. Fin de la cita. Domingo, 16 de mayo. La elección de Israel. Deuteronomio 7:7. Nuevamente Dios nos muestra que sus planes en ocasiones serán un misterio para la humanidad. Quizá muchos de nosotros tengamos preguntas y dudas sobre algún acontecimiento bíblico que no fue revelado con exactitud en la palabra de Dios. Sin embargo, eso nunca debe hacernos creer que la Biblia es inconclusa o inexacta o no digna de confianza. Cada palabra allí mencionada tiene un propósito especial, y si algo no nos fue revelado plenamente, es porque no era estrictamente necesario para nuestra salvación. Hebreos capítulo 2, verso 9 nos dice: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El comentario bíblico adventista nos dice sobre este texto lo siguiente: se afirma que Cristo es verdaderamente hombre, así como en el primer capítulo fue presentado como verdaderamente Dios. Su humanidad lo capacita para ser un sumo sacerdote como el que necesitan los hombres. Por supuesto, en el cielo Cristo era superior a los ángeles, infinitamente superior, pero cuando se hizo hombre, voluntariamente ocupó su lugar entre los hombres y no exigió favores especiales. Pero aunque estaba en esas condiciones, no renunció a su deidad. Sabía de dónde provenía, sabía que tenía poder para perdonar pecados, sabía que en cualquier momento podía pedir la ayuda de las legiones de ángeles, pero aunque tenía ese poder, siempre lo usó dirigido por Dios y en ningún momento lo empleó para salvarse a sí mismo. Si lo hubiese hecho, habría invalidado su obra, con referencia a la humillación de Cristo. Fin de la cita. El Señor Jesucristo nos demostró que su entrega tuvo un significado en el más mínimo detalle. Él eligió darse a conocer a este mundo siendo humano y divino al mismo tiempo. No exigió tener privilegios por ser el Hijo de Dios, simplemente aceptó su condición y emprendió el propósito que tenía en esta tierra. Un amor inigualable que jamás podrá ser superado. De esta forma, la elección de Israel tiene ese misterio en el amor de Dios. Durante el llamamiento hecho a su pueblo, hizo énfasis en una nación que pudiera ser un canal de bendición para todas aquellas personas que necesitaban conocerle. De la misma forma, el Señor quiere hoy otorgarnos un llamado para que tomemos el liderazgo en la proclamación de su Evangelio y podamos cumplir la misión encomendada a sus hijos a través del tiempo. Aunque debemos tener presente que, como nos muestra la lección, la redención fue un regalo otorgado a toda la humanidad, solo que utilizó una parte para que fuese el portavoz de todas las promesas que tenía destinadas para ellos. De la misma forma, en nuestro presente, tú y yo, nuestra iglesia, recibe el llamado de Dios para ser su pueblo especial, a través del cual Él pueda manifestar al mundo su luz, su verdad y su llamado. En el libro Consejos para los Maestros, página 22 y 23, nos dice lo siguiente: por la santificación del Espíritu y por creer en la verdad, llegamos a ser colaboradores con Dios. Cristo espera la cooperación de su iglesia. El objeto de todas estas provisiones del cielo está delante de nosotros, la salvación de las almas por quienes Cristo murió.
y depende de nosotros que echemos mano de las promesas que Dios ha dado, para que lleguemos a ser colaboradores juntamente con Él. Las agencias divinas y humanas deben cooperar en la obra. Fin de la cita. Lunes, 17 de mayo. Lazos que unen. Deuteronomio capítulo 4, verso 3 nos dice: Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Es claro que el pacto que Dios ha establecido con su pueblo debe tener una unión exclusiva con la ley. No debemos confundirnos y pensar que la gracia de Dios nos exime de la obediencia, que el hecho de que seamos salvos por la gracia de Dios nos impide o nos manda a no obedecer la ley de Dios. Esa es una enseñanza satánica, porque así como el Señor nos salva por su gracia, por su misma gracia, nos enseña y nos capacita para obedecer, porque vivir en desobediencia después de haber sido salvados, eso significaría que no hemos sido salvados, porque precisamente el Señor nos ha dado salvación del pecado, para que podamos vivir en libertad por la gracia de Cristo. ¿Pero libertad de qué? Del pecado. ¿Libertad de quién? De la maldad y de Satanás. En la actualidad hay muchas creencias que giran en torno a esa mentira, pero sabemos que esta enseñanza se aleja, literalmente, de todo lo que el Señor enseña en su santa palabra. El primer paso hacia la salvación para la humanidad caída en el pecado fue la muerte de Cristo en la cruz. Posterior a eso, cada persona tendrá en su decisión aceptar o no dicho sacrificio y además seguirle. Pero no todo termina ahí. El efecto final de esa obediencia a Dios será guardar sus mandamientos y proclamar su amor. Todo esto está encaminado evidentemente a una relación personal con Dios, la cual tendrá como fruto actos o hechos que vayan en acuerdo a su voluntad. Decir que no debemos guardar la ley de Dios equivaldría a que el Señor hubiera salvado a Israel de Egipto, los hubiera bautizado en el Mar Rojo, les hubiera permitido pasar en seco por el mar, y luego en el Sinaí les hubiera dicho: los he libertado para que ustedes vivan como ustedes quieran. No les voy a dar ninguna ley, ningunos mandamientos, hagan su propia voluntad. Pero eso no pasó. Dios los hizo libres del pecado de Egipto para que vivieran como siervos de su santa ley, siervos de su carácter, y les dio los mandamientos. El problema no fue los mandamientos de Dios, el problema fue el pueblo, que recibió la ley, pero no quiso recibir al Dios de la ley. Dios les otorgaba su gracia para que pudieran obedecer, pero ellos intentaban obedecer con sus propias fuerzas. Así que, mis hermanos y mis hermanas, es preciso saber que para que un pacto pueda tener efecto, necesariamente deben existir algunas normas, algunos límites, algunas reglas esenciales para que tenga éxito en aquellos a quienes debía beneficiar. Podríamos decir entonces que cuando un pacto no tiene ley, no hay un rumbo claro y éste carece de sentido. Podríamos también tomar como ejemplo a una pareja de esposos que ha establecido normas en su hogar y con Dios, y estas normas, al ser quebrantadas o desechadas, podrían desencadenar un rompimiento del pacto adquirido. De la misma forma pasa con Dios. Él nos propone un pacto de gracia, que es la salvación eterna, pero también espera que ese convenio sea correspondido por nosotros, al tener una íntima relación con Él, respetándole, guardando su ley, amando a nuestro prójimo. La lección
lo mencionaba de la siguiente manera: el pacto de Dios con su pueblo, Israel, contenía varios requisitos que serían esenciales para mantener la relación especial que buscaba con su pueblo. La matutina, Hijos e hijas de Dios, página 269, nos dice: tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Padre nuestro, estáis unidos al Señor por lazos más fuertes, y la manifestación del amor de nuestro Padre debiera despertar el afecto más filial y la gratitud más ardiente. Las leyes de Dios se fundan en una inmutable rectitud y han sido confirmadas para promover la felicidad de los que las obedecen. Fin de la cita. Martes, 18 de mayo. La ley dentro del pacto. Leamos Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? La ley de Dios, como un todo, representaba para Israel un manual de vida. La ley se presentó como un ideal de conducta humana que facilitaba la conveniencia de cada individuo con sus semejantes, con su ambiente y, por supuesto, con Dios. El propósito de la ley, hablando de la ley en su conjunto moral, ceremonial y civil, siempre fue mantener a Israel a la altura y condición de una nación santa. Éxodo 19, 6. Y la santidad de esa nación se vería representada en la totalidad de los ámbitos en que se desenvuelve el ser humano. Por lo tanto, Dios quería que Israel fuera conocido en el mundo por la integridad, rectitud y buen comportamiento de sus habitantes. Este aspecto del pacto era también de vital importancia, ya que el testimonio de Israel habría de ser luz para todos los pueblos. De igual manera, Dios desea que sus hijos hoy seamos una luz para el mundo en todos los aspectos de nuestra conducta. Dios no desea solamente que tengamos las doctrinas correctas o adoremos de la forma correcta. Dios desea que seamos íntegros, rectos y de buen nombre en cada negocio que realicemos, en nuestros estudios y trabajos y en todo lugar al que vayamos. Solo así podremos mostrar al mundo el Dios eterno que pacta con nosotros. Ya hemos estudiado la forma en la cual el pacto debe estar unido a la ley. De esta forma podemos entender el plan que Dios tiene con su pueblo, pero sobre todo la labor que cada uno de nosotros debe realizar con base en esa unión. No podemos, como cristianos, tratar de imitar algo que no provenga del cielo. Nuestros pensamientos deben estar alineados a Cristo para no permitir caer en falsos mensajes o en creencias de otras denominaciones. Es sólo bajo el poder de Dios y por medio de su voluntad que el pueblo escogido ha podido fortalecerse y salir adelante en los momentos más difíciles de su historia. El libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 181, dice lo siguiente: los que trabajan mediante la palabra o la doctrina deben ser fieles a su cometido. Deben velar por las almas como quienes tendrán que rendir cuentas. Jamás deberían revestir un así dice Jehová con engañosas palabras de humana sabiduría. Así es como destruyen su energía viviente, así es como lo debilitan y tornan ineficaz.
a tal punto que no logra convencer de pecado. Cada palabra pronunciada bajo la dirección del Espíritu Santo estará llena de un profundo afán por la salvación de las almas. Fin de la cita. Miércoles 19 de mayo. La estabilidad de la ley de Dios. Malaquías capítulo 3 verso 6 nos dice: Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La estabilidad es la capacidad que tienen los elementos de las estructuras de aguantar las acciones sin volcar o caer. Las estructuras que, al aplicar una pequeña carga o por sí solas, pierden el equilibrio, se dice que son inestables. Partiendo de este concepto, podemos hacer una comparación con la importancia de que la ley de Dios siempre se mantenga estable, que no exista nada en este mundo que pueda cambiarla o desestabilizarla. Además, si tenemos en cuenta cuál es el fundamento de la ley de Dios, sabremos por qué esta ley es firme eternamente y para siempre, inconmovible e inmutable. El fundamento de la ley de Dios es el amor de Cristo, es el amor de Dios, y su amor permanece para siempre. Por lo tanto, su santa ley, igual. El Señor Jesucristo se ha encargado de que seamos testigos de la veracidad de sus promesas, para que encontremos fortaleza y ánimo de seguir adelante en nuestra vida cristiana. De igual forma, el saber que tenemos un Dios que nunca cambia, siendo su palabra eterna y duradera, nos ha de proporcionar paz, tranquilidad en medio de las dificultades. Amós 3:3 nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y el comentario bíblico adventista lo amplía de la siguiente manera: así como dos personas no caminan juntas a menos que tengan un propósito común en esta vida, así también el Señor indica que la relación especial que Él había mantenido con Israel no podría continuar mientras Israel se aferrara de sus iniquidades. Es muy expresiva la traducción: ¿caminarán dos juntos en absoluto si no se conocen? Caminar juntos con Dios no significa algo ocasional, sino un hábito continuo que brota de una relación establecida. Significa un compañerismo basado en una mutua armonía de mente y espíritu. Para que dos personas caminen juntas, deben marchar en la misma dirección. Fin de la cita. Definitivamente no hay nada más satisfactorio, que brinde más paz, felicidad y amor verdadero que estar seguros que estamos con Dios y que Dios nos quiere salvar. El ser humano es por naturaleza competitivo y siempre espera obtener alguna recompensa en determinada área, ya sea en el trabajo o una competencia deportiva. Sin embargo, por más excelentes que seamos en lo que hacemos, la probabilidad de que vamos a perder siempre será latente. Pero escucha muy bien: con el Señor Jesucristo no existe ni la más mínima posibilidad de fracasar. Estamos destinados al éxito, a la salvación, a la victoria. Nuestra victoria es segura. Eso sí, si aceptamos su gran ofrecimiento, su gran regalo, caminar con Él todo el tiempo y mantener una armonía basada en sus principios y en su santa voluntad para nuestra vida, recordando lo siguiente: así como la salvación es un regalo, la obediencia también es un regalo. Nosotros no obedecemos por nuestra propia fuerza, ni siquiera por nuestra propia iniciativa. La obediencia, tanto el deseo de obedecer, lo pone el Señor. Solo necesita que no nos resistamos.
que nos dispongamos a que su voluntad se haga en nuestra vida. El propósito de la relación del pacto era y es guiar al creyente mediante la gracia transformadora de Dios a estar en armonía con su voluntad y su carácter. Este pasaje de la lección nos indica claramente lo que Cristo ha pretendido siempre con el pacto, y es brindarle a su pueblo la posibilidad de ser una nueva criatura, de abandonar nuestra vida llena de pecado y anclarnos a sus propósitos. El libro Profetas y Reyes, páginas 137 y 138, dice lo siguiente: muchos no vacilan en burlarse de la palabra de Dios. Los que creen esa palabra tal como se expresa son ridiculizados. Existe un desprecio cada vez mayor por la ley y el orden, y se debe directamente a una violación de las claras órdenes de Jehová. La violencia y los crímenes son resultados del hecho de que la humanidad se ha desviado de la senda de la obediencia. Miremos la desgracia y la miseria de las multitudes que adoran ante los ídolos y buscan en vano felicidad y paz. Fin de la cita. Jueves 20 de mayo. Sí. Éxodo 19, verso 5 nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el marco pactual o el marco del pacto de Dios con Israel, encontramos que la base del pacto de Dios es la libertad. Dios no impone un pacto, más bien Dios propone un pacto. Cuando Dios formula el pacto, lo hace a riesgo del rechazo humano, ya que su propuesta tiene en consideración la libre elección humana. Tal como lo expresaría el autor de la lección, el pacto, al igual que la salvación, nunca niega el libre albedrío. El Señor no obliga a nadie a tener una relación salvífica con Él, no le impone un pacto. Llegados a este punto, concluimos que es la libertad humana la que marca la condicionalidad del pacto y no la actitud de Dios. Y este punto se evidencia repetidamente a través del Pentateuco. Dios promete y se compromete a bendecir a su pueblo siempre que éste responda al pacto con fe, con amor y con obediencia. Por tanto, Dios espera pacientemente la respuesta humana y busca con insistencia que su pueblo se una a Él, porque su deseo siempre será bendecir a sus hijos. Hoy nos encontramos con muchas promesas que vienen de Dios y que están prontas a cumplirse, y así como en el pasado, Dios espera nuestra respuesta y desea bendecirnos y cumplir en nosotros sus promesas. En el libro La maravillosa gracia de Dios, página 134, encontramos el siguiente pasaje: Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna, la misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. La norma de carácter presentada en el Antiguo Testamento es la misma que se presenta en el Nuevo Testamento. No es una medida o norma que no podamos alcanzar. Cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. Dios ha hecho provisión para que podamos llegar a ser semejantes a Él, y cumplirá esto en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia. Fin de la cita. Viernes 21 de mayo, para estudiar y meditar.
Cristo nos muestra que el pacto que ha querido hacer con su pueblo debe estar lleno de una relación constante con Él. No existe otra forma por la cual podamos ser acreedores de las bendiciones que tienen como resultado el compromiso con Dios por medio de sus promesas. De esta forma, podemos entender el compromiso que aceptamos por medio de la ley de Dios. El Señor nos recuerda y nos enseña que ese acuerdo está dividido en dos secciones. La primera sección de la ley de Dios está íntimamente relacionada con nuestro deber y nuestra adoración hacia Dios, es decir, los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios nos conducen a tener una correcta relación con el Señor, a adorarlo solo a Él, a reverenciarlo, a respetar su nombre, su palabra y a guardar su santo sábado. Y la segunda sección de la ley del Señor nos enseña a practicar el amor que Él ha puesto en nuestro corazón, ayudando, amando, levantando y sirviendo a nuestro prójimo. Por lo tanto, el Señor espera que así como le servimos a Él y lo amamos, estemos dispuestos a ser una ayuda incondicional para aquellas personas que más lo necesitan. Cristo desea que reflejemos su amor y su compasión hacia los más necesitados. Es así como ponemos en práctica el guardar sus mandamientos. Todo lo mencionado anteriormente no puede ser efectuado si no le permitimos a Cristo que more en nuestro corazón. Es por medio de un amor sincero que podemos llegar a transmitir a las demás personas el carácter del Señor. Este es el más importante principio que debemos seguir para agradar a Dios. Por lo tanto, nuestra principal oración durante esta semana debería estar dirigida a que seamos transformados cada día en el amor de Cristo, que podamos sentir un verdadero deseo de servirle y de poner nuestra vida en armonía con el cielo, en un lazo que nada ni nadie podrá romper jamás. ¿Deseamos aceptar el pacto eterno que Dios quiere para nuestra vida? Que hoy, por la gracia de Dios, tomemos la decisión de ser templos vivos del Señor, en donde more el Espíritu Santo, y Él escriba la ley del Señor en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que su nombre sea invocado sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias porque tu nombre también es grande en nuestros corazones. Señor, pedimos tu santa bendición. Te suplicamos que nos ayudes a vivir para gloria tuya, que nos enseñes a amarte, a obedecerte y a depender de ti constantemente. Por favor, responde cada clamor, cada petición del alma de mis hermanos y de mis hermanas. Bendice, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Danos tu salvación, por favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanito y hermanita, si este mensaje te ha bendecido, te invito a compartirlo con tus contactos. Te invito a darle me gusta. También a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a seguir orando los unos por los otros. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, el Señor Jesucristo viene pronto.